Bien, bueno, ahora sí, ahí estamos, ¿no? Lo que sí yo a ustedes no los puedo ver y no sabría por qué. Bueno, ¿están viendo bien el PowerPoint ahora? Si Sí, alguien me bebé. va a escribir. Ah, genial, gracias. Bueno, vamos a trabajar la sociología clásica. Como les decía, en sociología hay tres clásicos: Carlos Marx, Max Weber y Emilio Durkheim. Los tres son europeos, porque la sociología nace en Europa. Ustedes saben que hay antecedentes, otros autores que problematizaron también lo social, como Comte, Saint-Simon, que se llaman los precursores de la sociología, pero estos tres son considerados los clásicos. Emilio Durkheim es francés, Max Weber y Carlos Marx son alemanes. Y hoy vamos a empezar a problematizar a Carlos Marx, pero antes podemos pensar un poco por qué se les dice los clásicos. Van a ver que de los tres autores, sus obras son muy profundas, muy densas, sus conceptos teóricos todavía hoy nos permiten problematizar la sociedad. Muchas de las preguntas que ellos hicieron son las preguntas que hoy seguimos necesitando para analizar o para comprender algún aspecto o algún hecho social. Por ejemplo, Marx analizó el capital, la lógica, cuál es la lógica de funcionamiento del sistema capitalista. Weber problematizando cuál es la ética de el capitalismo o de los comportamientos de los sujetos, de los individuos. Durkheim pensando también lo social, cómo induce o cómo ordena, cómo regla a las personas. Entonces son preguntas muy estructurales, por eso decimos que siguen vigentes esas preguntas. También cada uno de estos autores se posicionaron social y políticamente. Esto es importante porque la sociología, como la mayoría de las disciplinas, no nace en un laboratorio o no nace encerrada en la universidad, sino que nace de teóricos que van teniendo problemas históricos, van analizando los problemas teóricos y históricos que los atraviesan y a partir de ahí van construyendo teoría. Eso implica también que muchos de estos autores se hayan posicionado políticamente. Después comienza la profesionalización de una carrera, ¿no? Y esto de hacer carrera académica. Pero en esos tiempos estaba mucho más, si se quiere, la teoría construida de cara a la problemática social. Bueno, hoy también, ¿no? Pero no de todos los teóricos. También es difícil encasillarlos en una disciplina, es difícil decir que Marx es economista o que Weber es solamente el sociólogo y que Weber, por ejemplo, no problematizó en la economía o en la teoría política. Por lo tanto, es difícil ver el límite porque lo que los ordena es el problema social. Y ese problema social necesita de muchas aristas y de muchos marcos teóricos para ser abordado. Trabajaron junto la teoría con la práctica, esto que les decía anteriormente. Seguro de muchos de estos autores y seguramente de otros que vamos a ir viendo van a ver cómo su práctica social fue muy activa. No se preocuparon por la academia, sino por su rol social y problematizaron el contexto histórico, ¿sí? Estos son algunos de los ejes de por qué se les llama clásicos. Todavía los seguimos leyendo, todavía nos siguen aportando. Profe, Van ¿le a puedo ver hacer una pregunta? sí, ¿Qué se refiere con que no se preocuparon por la academia? en el sentido de que la carrera académica de estos autores no fue lo que los ordenó, sino que lo que les ordenó su teoría
y su construcción teórica fueron los problemas históricos sociales del momento. A Marx, por ejemplo, le preocupó en 1840 el proceso de grandes convulsiones sociales, de pequeñas revoluciones que se estaban produciendo en Europa, y a partir de ahí construyó, y ese fue como el puntapié con el cual él construye su teoría, y que lo hace construir su teoría. Durkheim, esto lo van a ver quizás un poco más en los prácticos, se vio motivado por la gran cantidad de suicidios que se estaban produciendo en Francia en la época en la cual vivía. Y esto lo llevó a desarrollar sus teorías de la enajenación, de cómo la sociedad tiene que arreglar y ordenar. Entonces fue un problema social que a él lo movilizó, ¿sí? Weber, bueno, cómo funciona el orden de la burguesía y cómo el individuo burgués puede desarrollarse y a partir de su propio desarrollo construir la historia, ¿no? Entonces, el ordenador no fue un problema de, por ejemplo, construir paper para que esos papers sean publicados y así tener un reconocimiento académico. El reconocimiento académico vino después, pero no fue el ordenador de su marco teórico y de su desarrollo teórico. A eso hacemos referencia. Si quieren hacer preguntas, ustedes me avisan y profundizamos o trabajamos algún aspecto. La sociología clásica se divide en este cuadrante, ¿no? Este cuadrante es clásico también, en donde nosotros tenemos el orden en un extremo, el conflicto en el otro extremo, individuo-agente y sociedad de estructura. Los clásicos van a posicionarse en algún punto de este cuadrante. Después vamos a ver cómo la sociología postclásica es una sociología que ya no puedo ver las imágenes, les aviso, no sé qué es lo que están mandando. Voy a ver si salgo de pantalla completa para poder ver. Ah, bueno, perfecto. Bien. Entonces, la sociología clásica tiene estas antinomias en su marco teórico. Estas antinomias ustedes van a tener varios textos a lo largo de la materia que la van a trabajar. Tiene que ver con el orden de la burguesía, con la modernidad, que construye de una manera dicotómica lo social y viene también de concepciones propias de la filosofía europea. Por eso se entiende como una antinomia el orden y el conflicto, el individuo, sujeto o agente, y la sociedad y la estructura. Estos pensadores y mucho del pensamiento social europeo está ordenado a partir de estas antinomias. La sociología postclásica empieza si bien atraviesa estas antinomias, empieza a dialectizar y empieza a complejizar esta mirada y a ver cómo se conectan y cómo pueden construir conceptos que ya son síntesis de estas miradas tan divergentes, ¿no? Y tan estructuradas. Pero los clásicos sí se posicionaron de una manera muy clara, ¿no? O sea, ¿dónde pondríamos, por ejemplo, a Max Weber? ¿Sí? No sé si alguien ya leyó algo de Max Weber. ¿Dónde les parece que podría encajar? ¿Alguien se anima? Bueno, Max Weber, sin duda, trabaja desde el individuo, desde la gente, de cómo las motivaciones individuales, el comportamiento, la acción social, diría Weber, la acción social con sentido de los individuos, es el motor de la historia. Es lo que construye el Estado, es lo que construye la empresa, es lo que construye el sistema capitalista, y por lo tanto lo pondríamos en el cuadrante del individuo
y del orden social. Porque él piensa cómo ordenar la sociedad para que funcione, para que se pueda desarrollar en un progreso permanente. Y esa es su mirada epistemológica. Durkheim, por ejemplo, lo posicionaríamos en orden también, porque su gran problema es cómo volvemos a construir reglas en el sistema capitalista, quién vuelve a reglamentar en el sistema capitalista, y a su vez cómo la sociedad está por encima de los individuos y no es la sumatoria de los individuos, hay algo más. La suma de los individuos no es igual al todo, sino que ese todo social, que para él se puede analizar como un hecho, ¿no? Ese todo social es el que reglamenta, el que ordena. Por lo tanto, lo pondríamos en el cuadrante del orden y de lo social, de la estructura. A Marx lo pondríamos del lado del conflicto social porque está pensando desde la clase trabajadora, esa clase trabajadora naciente del sistema capitalista, está pensando cómo se producen cambios sociales para el bienestar de la sociedad, y a su vez en el cuadrante de lo social. Si bien mi mirada respecto a este autor es que es uno de los que más sintetiza la noción de individuo con sociedad. ¿Sí? De hecho, hay una frase de él que es: lo social es la producción y reproducción de un orden a partir del trabajo de los individuos, ¿no? Entonces, él dialectiza y problematiza el trabajo, el rol de los individuos con lo social. Pero bueno, el tiempo es tirano en estas redes. Cualquier pregunta, avísenme. Vamos a empezar con Carlos Marx. Su mayor obra es producida a partir de 1840. Como les decía, es un momento de grandes convulsiones en Europa, de muchas revoluciones y contrarrevoluciones. Y el concepto que nosotros vamos a trabajar que está en el programa y que vamos a trabajar en la cátedra, porque de Marx podríamos hablar horas y necesitaríamos cátedras enteras para pensar su obra, nosotros solamente vamos a tomar uno de sus grandes conceptos, que es el concepto de trabajo enajenado, porque justamente nos parece que problematiza la tensión entre individuo y sociedad. Primero, él discute con toda una corriente de pensamiento de economistas de Europa que se llamaba la economía política, ¿sí? Él discute e intenta ampliar los conceptos que plantean estos autores, pero principalmente lo problematiza porque la economía política legitimaba el sistema capitalista que recién se estaba instalando en Europa y que se estaba expandiendo a nivel global. En ese momento principalmente se desarrollaba en algunos pocos países europeos, y después posteriormente en Estados Unidos. Y estos autores trabajaban el concepto, por ejemplo, de la propiedad privada como una ley universal. Podríamos decir que construyen un mito, ¿no?, de la propiedad privada como una ley, como si siempre estuviera dado, siendo que en el sistema feudal no estaba instalada la propiedad privada. La propiedad privada deviene del sistema capitalista y por lo tanto deviene de la separación del productor directo con sus propias herramientas para la producción. ¿Sí? Entonces, él va a decir, si entendemos a la propiedad privada como una ley, no se puede comprender esta disociación entre los medios de producción y los productores. Y a su vez se instala la noción de que la competencia, la codicia, el valor y desvalorización del hombre están en la naturaleza
y él va a decir no están en la naturaleza, sino que tiene que ver con cómo se relaciona el trabajador con la naturaleza mediado por un modo de producción social. Ese modo de producción de lo social hace que nosotros nos desarrollemos como sujetos de una determinada manera y no de otra. Es decir, el sujeto que se desarrollaba en el sistema feudal tenía ciertas características que tenían que ver con ese sistema feudal. El sujeto que se desarrolla en el modo de producción capitalista tiene otras características que tienen que ver con este modo de producción. Y esto es lo que vamos a problematizar, cómo este modo de producción hoy nos constituye, nos organiza, nos ordena lo social, ordena nuestra relación con la naturaleza, con los otros individuos, con los otros sujetos, y también construye subjetividad. Entonces, Marx va a decir, la propiedad privada es el resultado del trabajo enajenado, porque el trabajo enajenado es resultado del modo de producción capitalista. Entonces, no está dada de por sí. Esto es clave para entender el concepto de trabajo enajenado. Cuando hablamos de propiedad privada, hablamos de que hay grupos de personas que poseen medios de producción y hay otros grupos de personas que no poseemos los medios de producción, sino que lo único que poseemos es nuestra fuerza de trabajo y la salimos a vender todos los días. ¿Sí? Hay una diferencia, Marx diría, hay una diferencia estructural. ¿Sí? Hay una diferencia estructural entre los que poseen los medios de producción y los que no lo poseen. Y eso no es una mirada subjetiva, sino que es estructural del sistema capitalista. Algunas frases de Marx que muestran qué es lo que él comprende por trabajo enajenado. El obrero es más pobre cuanto más riqueza produce. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. El trabajador se convierte en una mercancía. El objeto que el trabajo produce, su producto, se enfrenta a él como un ser extraño, como un poder independiente del productor. Y ahora vamos a ir desgranando estas frases. Bien, Marx entonces está analizando un hecho social, histórico, que es el desarrollo del sistema capitalista y específicamente la separación del productor directo de los medios de producción. Con María, en el teórico anterior, si alguien me puede confirmar, vieron la diferencia entre el sistema feudal, el sistema capitalista, ¿no? ¿Hicieron algún pasaje de estos dos sistemas? Si alguien me puede contestar. Bueno, yo voy a tratar de trabajar un poco en este sentido, porque ¿por qué Marx dice que hay una separación del productor directo de los medios? Porque en el sistema feudal, el productor, el campesino, estaba cotidianamente rodeado de los medios para producir. Tenía sus objetos de labranza, tenía las semillas para plantar, tenía todo lo necesario para producir. Es decir, hay una relación directa del trabajador productor de los medios de la producción. Y no hay una separación. En el sistema capitalista se produce la separación a partir de muchos procesos históricos que duran desde más o menos los historiadores, hay una convención que podríamos establecer desde el 1500, conquista de América. Todavía estamos formateados a veces por otras concepciones antiguas. La conquista de América, 1500, reforma protestante, y 1789, Revolución Francesa, y por ponerle un mojón, la Revolución Industrial. Entonces, ahí se produce, en estos cientos de años, se produce la separación del productor directo de los medios de producción. Los campesinos son sacados del campo y son obligados a ir a las ciudades, se produce todo un proceso de urbanización
y eso va construyendo la mano de obra. Enrique Dussel, un autor que ustedes tienen en la unidad 3, va a decir, primero se es pobre, después se es trabajador, ¿sí? Después aparece la clase trabajadora. Pero primero aparece el pobre en las ciudades pidiendo trabajo, pidiendo una explotación. Y hay algunos pequeños sectores que tienen dinero, no tienen capital, que los compran y les permiten trabajar. Entonces, el trabajo enajenado es un trabajo que al trabajador no le pertenece. Es un trabajo dentro de un modo de producción capitalista. Bien. Profe, Hay yo tengo otra pregunta, perdón. Nada, siempre que digamos, tomamos este tema del paso del feudalismo al capitalismo, es como que se ve esto del tema del trabajo. Lo que yo nunca termino de entender es, digamos, cómo es que era, digamos, la organización previa al capitalismo, digamos, la gente no tenía o sea, digamos, no tenía como la obligación, entre comillas, de trabajar como se tiene a partir del capitalismo. Em, ¿Cómo era el acceso, digamos, a la gente a la vida, digamos, cómo podía sostenerse, digamos? No sé si se entiende mi pregunta. Totalmente. Bueno, ustedes tienen varios textos, el de Hobsbawm y el de Bianchi, Susana. Es importante que los lean, es importante, y hay, bueno, cientos de textos que trabajan el sistema feudal, pero estos trabajan describiendo algunas características claves del modo de producción feudal y del modo de producción capitalista. El modo de producción capitalista aparece a partir del 1700, ¿sí? Tiene apenas 300 años, tiene muy pocos años. Antes de ese modo de producción existía el modo de producción feudal. Son nombres, son denominaciones que le ponemos para periodizar de alguna manera, ¿no? El modo de producción feudal, el modo de producción esclavista. Hay algunos, como Marx, que trabajan y teorizan respecto de un comunismo primitivo, originario, en las primeras organizaciones sociales de la humanidad, ¿no? Esos podrían ser los 4 grandes modos de organizar la sociedad. Estamos hablando de eso, de una forma en la cual los seres humanos se organizan y se administran. El modo de producción feudal es un modo de producción en donde en la cúpula del poder teníamos a los reyes, a la aristocracia, a la iglesia, instituciones en donde la economía y la política no estaban separadas, sino que el mismo que te cobraba los impuestos era el mismo el que ejercía el poder de mando político, económico, ¿sí? En la actualidad está disociado eso, no es lo mismo las empresas o lo privado que el Estado. Bueno, antes, en el régimen de acumulación feudal, no existía esa separación. Entonces, voy a dar algunas claves porque si no podríamos estar mucho tiempo. ¿Cómo organizaban la sociedad? Los reyes tenían tierras, y eran dueños de todo lo que estaba sobre esas tierras. Comúnmente se les llama a los campesinos que vivían en un reinado los siervos de la gleba. Estamos hablando de cómo se organizaba Europa, ¿no? Los siervos de la gleba. Esos siervos de la gleba eran propiedad de los reyes, o de los nobles, o de la aristocracia. Cuanto más tierras poseía un reinado, más fuerte era, porque poseía más gente, por lo tanto tenía ejércitos más fuertes, y por lo tanto tenía más también tierras que las cuales eran cosechables, porque tenía mano de obra. Entonces, ese campesino solventaba a su propia familia. No existía el mercado como existía en la actualidad, sino que había lugares donde se intercambiaba, no había moneda, no estaba la mediación del dinero y de la moneda. En algunos sectores sí, pero tenía que ver con, estaba muy en relación directa a pagos puntuales. Era mucho más hegemónico el intercambio de productos, por lo tanto los productos era muy importante el valor de uso, ¿sí? O sea, ¿para qué servía el producto?
Ese campesino solventaba a su familia y a la vez pagaba el diezmo. La 10ª parte de todo lo que producía iban para la aristocracia. Y la aristocracia, porque era el poder de Dios en la tierra, tenía la potestad de acumular ese diezmo de toda la población a la cual le pertenecía. Así se organizaba. Había muchísimas hambrunas, había mucho desequilibrio social, había pueblos que desaparecían porque no tenían qué comer. Por eso Marx dice que el capitalismo es un avance en ese sentido, porque es el primer modo de producción que permite el desarrollo, un desarrollo mucho más fuerte y más potente de todas las mercancías que necesitamos para consumir. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hoy sabemos que está mal distribuido, ¿no? Entonces también hoy hay grandes hambrunas, no porque falte alimento a nivel mundial, sino porque hay una gran acumulación y una gran monopolización de ciertas cadenas de valor que hacen que la gente no pueda comer. Entonces, digamos, esas son las claves del sistema feudal. Hay mucho más para decir, lean los textos, pero esas serían algunas claves. En el sistema capitalista, a partir de guerras, a partir de que se le obliga a los campesinos a salir de los campos porque las aristocracias entran en crisis y aparece un nuevo sujeto social, que es la burguesía, los sectores económicos que estaban alrededor de los castillos, en donde se empiezan a construir esos pequeños poblados cada vez más grandes, y aparece un nuevo sector, la burguesía, los sectores de los burgos, de las ciudades. Estos sectores que son productivos, ¿sí? Los que producen el pan, los que producen los zapatos, los que producen las ropas, estos sectores le empiezan a disputar a la aristocracia el poder de mando. Y dicen, ya no el poder de Dios en la tierra, sino ahora el poder lo tiene el pueblo. ¿Sí? Lo tiene el pueblo, la burguesía construye los parlamentos, construye un sistema republicano, intenta, estamos hablando de procesos que duran cientos de años, ¿no? Va constituyendo una estructura estatal en donde ocupa el poder. Libertad, igualdad, fraternidad son sus banderas de la Revolución Francesa, ¿no? Después los campesinos también se ven excluidos y vuelven a estar afuera del sistema político. La burguesía no los incorpora. Entonces la burguesía ocupa, utiliza el campesinado para disputar a la aristocracia, pero después ese campesinado queda afuera. Entonces, acá Marx problematiza la acumulación originaria. ¿Cómo se da ese primer pasaje en donde la burguesía se hace tan fuerte como para disputarle a la aristocracia? ¿Sí? Y acá, bueno, acá tenemos esta placa que nos muestra un poco cómo se ejerce el poder en el feudalismo por la posesión de las tierras, en el capitalismo por la posesión de los medios de producción social. ¿Sí? Si bien hay muchos cambios de la propiedad de la primera sociedad industrial a la sociedad del conocimiento en la actualidad, hoy no solamente es fuerte el que posee medios de producción, sino principalmente los que poseen conocimientos y los que poseen, ¿qué cosa? Los datos de nosotros. ¿Sí? Los datos de nosotros. A partir de Internet y de las plataformas que usamos, ustedes saben que hay una extracción masiva de datos, que esos datos son procesados por unas pocas empresas, no son más de 5 a nivel global, sobre todo las que nacieron en el Silicon Valley y en Estados Unidos, procesan nuestra información y tienen esos datos nuestros para manipularnos y para vendernos mercancías y para vendernos también ideas políticas, ¿no? Entonces hoy hay una monopolización de los datos de nuestra subjetividad a partir de todas las huellas que vamos dejando en Internet y en las plataformas, ¿no? No en Internet en abstracto, sino en las plataformas. Digo, eso es todo un tema muy interesante porque el capitalismo desde 1789 a la actualidad ha cambiado mucho, pero sigue habiendo esta diferencia estructural entre los que poseen medios de producción, conocimiento, en los que, digamos, ustedes saben hoy que más o menos se está hablando que el 1% de la población mundial tiene el 50% de la riqueza, ¿no? Entonces poseen economía, poseen conocimiento.
todavía estamos en un sistema de producción muy desigual, ¿no? En el sistema de producción capitalista. Lo importante de entender que es histórico es que esto nos permite saber que podemos pasar a otro modo de producción social. Como se pasó del esclavismo al feudalismo, como se pasó del feudalismo al capitalismo, también podemos pasar del capitalismo a otro modo de producción de lo social. Mejor, peor, no se sabe, pero sí diferente. No es que el capitalismo es algo innato al ser humano. Esta forma de organizarnos socialmente es innata, sino que puede cambiar y ha cambiado históricamente, por lo tanto puede volver a cambiar. Entonces, ¿por qué se produce la acumulación originaria? Es decir, la primera acumulación que le permite a un sector social, a la burguesía, ser dominante. Y acá hay algunas situaciones, ¿no? La guerra de los 100 años en Europa, el sistema colonial, es decir, a un sector social ir acumulando las riquezas de grandes territorios, la conquista de América y la colonización de África, ¿sí? Y también de algunos sectores de Oriente. Todo ese sistema colonial es clave para entender por qué Europa puede desarrollar el capitalismo. Es decir, hubo guerras y hubo perdedores y ganadores. La reforma protestante, bueno, son procesos muy complejos cada uno, ¿no? Pero fueron procesos concretos e históricos que produce el desarrollo del sistema capitalista. Vamos al trabajo enajenado. Ya son 12 menos 10. Bueno, vamos al trabajo enajenado. La separación del productor, del campesino, de sus objetos de labranza, de los medios para producir la sociedad. Nosotros, los trabajadores, nos quedamos sin los medios. Nos tiene que comprar alguien la fuerza de trabajo para tener plata todos los meses, ¿sí? Para cobrar todos los meses y con esa plata ir a un mercado a comprar las mercancías. ¿Ven la disociación que hay? Nosotros no plantamos en nuestras casas, no tenemos capacidad para autosostenernos. Es la primera vez que un sistema impide que las mayorías de la población a nivel global, porque el capitalismo es el primer sistema que se globaliza a esta magnitud, grandes miles de trabajadores que no tienen los medios de producción, sino una clase capitalista, diría Marx, que tiene los medios de producción. Entonces, ¿qué nos produce este modo de ordenar lo social? ¿Qué nos produce a nosotros los trabajadores? Bueno, nos produce un término que para la psicología quizás sea más cercano, la enajenación del trabajador con su propio producto. Es decir, lo que producimos es algo externo, no es algo que nosotros diseñamos. Esta es la diferencia con el arte, ¿no? O la artesanía. Vamos a graficarlo un poco ahí. Un artesano que hace una silla, que tiene un valor de uso, pero una silla de cero, va a diseñarla, va a pensarla, va a proyectarla, va a pensar todas las partes de esa silla, va a ir a comprar los materiales y la va a producir. Entonces, en el producto hay algo de ese trabajador. Un trabajador que solamente vende sus horas y su fuerza de trabajo, para una empresa que hace sillas y solamente las pinta o solamente les pone las patas o solamente hace el tapizado, no sabe cómo queda el producto final y ese producto final no dice nada de él porque él es un engranaje más dentro de una estructura que planifica por fuera de él. ¿Sí? Por eso el producto se le aparece como un objeto en donde él no tuvo participación y sin él ese producto hubiera sido imposible. ¿Sí? Bueno, una alienación con la actividad productiva, es decir, esto que hablábamos recién, la actividad, si uno es gerente o uno es un trabajador que lo que hace en una fábrica de sillas es el tapizado, bueno, esa actividad no la define él.
sino que se va definiendo en función de un conjunto de situaciones y de capacidades que muchas veces, la mayoría de las veces, lo exceden. ¿Sí? También genera un extrañamiento con la naturaleza y con la vida genérica. Ahora les vamos a profundizar, yo me estoy metiendo mucho. Y extrañamiento del hombre entre el hombre, ¿sí? Ahora vamos a ir a cada uno de ellos. Bueno, como les decía, estos son aspectos, estas 4 enajenaciones, ¿sí? Que tienen otros nombres, alienación, extrañamiento, pero podríamos ponerlas en conjunto como enajenaciones. Son aspectos de la separación del productor directo con los medios de producción y del acto de producción bajo el sistema capitalista, ¿sí? O sea, el trabajador está enajenado, no posee los medios de producción. Y esto provoca un conjunto de aspectos que lo constituyen en su subjetividad. Bien, el primer punto, enajenación del trabajador con el producto. Esto que hablábamos recién. El trabajo no lo organiza el trabajador, lo organiza el dueño de la empresa. El trabajador no planifica su trabajo. Es exterior a él, existe fuera de él. ¿Sí? Él solamente se vende y le dicen qué es lo que tiene que hacer. Nos volvemos cosas, nos volvemos objetos. Por eso dice Marx que el sistema capitalista nos cosifica. Nos impide la capacidad creadora, la capacidad de proyectar, de ser artistas, ¿no? Y de que en el trabajo podamos desarrollar esas capacidades. A su vez, esto de que el mundo de los objetos es cada vez más poderoso y más poderoso que el trabajador, ¿no? Bien, poco más o menos esto ya lo fuimos diciendo. Una alienación con la actividad. De vuelta, el trabajo le es externo. En el trabajo nos negamos porque nos compran no por la cualidad, sino por horas, por una cuestión cuantitativa. Por eso la mayoría de los trabajos no nos realizamos, no nos sentimos felices, esto de que lo escuchamos mucho, ¿no? Por fin llega el fin de semana y el fin de semana se disfruta como el momento en el cual podemos empezar a hacer lo que nos gusta. Eso ordena y constituye la sociedad de una determinada manera. No libera su energía física, espiritual. Marx va a decir, en las actividades que más nos hacen parecer animales, como comer, dormir, reproducirnos, ahí somos sujetos. Y en las actividades que más serían propias del ser humano, que es transformar la naturaleza, transformarla, en eso que es el trabajo, ahí nos sentimos animales. ¿Sí? Entonces, el trabajo no es un fin, se vuelve solo un medio para satisfacer otras necesidades. Nuestra actividad le pertenece a otro, es la pérdida de sí mismo. Bien. Esto también genera una particular relación con la naturaleza y con la vida en general. ¿Sí? La naturaleza la explotamos, la hiperexplotamos, porque es solamente un medio para otra cosa, un medio para subsistir. No somos parte, no somos uno con la naturaleza. Esto es propio también de esto que hablábamos al principio, las dicotomías entre individuo y sociedad, que son propias del pensamiento, pero de la forma de organizar la sociedad europea, fueron la base del sistema capitalista. A ver, hay otras culturas, la mayoría, casi todas las culturas de América, de Latinoamérica, de los pueblos originarios, las culturas orientales, en donde las concepciones son holísticas, es decir, se empieza por lo general, por el todo, nos sentimos parte de la naturaleza, no hay una disociación. Bueno, la cultura de la modernidad europea, en su forma de comprender el mundo, es una forma de comprenderla de manera disociada. Es decir, por un lado el hombre, por otro lado la naturaleza.
por un lado la mujer, por un otro lado el hombre, lo binario, podríamos decir, ¿no? Es propio de la modernidad europea. Entonces,